primer lugar, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con el cumplimiento de las obligaciones legales que recaen en los organismos de la Administración del Estado en el monitoreo y control de las emisiones que motivaron la reciente alerta de emergencia ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora la diputada María Francisca Bello. Diputada Bello, le ofrezco la palabra. Honorable Cámara, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con el monitoreo y control de las emisiones que motivaron la alerta de emergencia ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví en junio del 2022, así como la responsabilidad de los organismos competentes en la dictación de normas legales y reglamentarias que hubieran permitido prevenir la intoxicación masiva según la competencia asignada, planteando las conclusiones y recomendaciones que al final se consignan. La integración, asistencia e intervenciones de las autoridades, diputados y diputadas, invitadas, oficios enviados, respuestas y la totalidad de las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el informe y en las actas publicadas en la página de la Cámara de Diputados y Diputados, por lo que omitiré hacer mención a ellas. Conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión. A continuación leeré un resumen de las conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión. Dejo constancia que participaron en la discusión, aprobación de las conclusiones y recomendaciones diputado Eduardo Cornejo, Luis Cuello, Andrés Longton, Cristóbal Martínez, Cristian Tapias, Nelson Venega y las diputadas Kiara Barquesi, Camila Musante, Clara Zagardía y quien habla. Conclusiones. Desde hace varias décadas se desarrollan actividades industriales en la comuna de Quintero, Puchuncaví y Concón, concentrándose en las labores como generación eléctrica, envase de combustibles fósiles, refinería de petróleo y fundición de cobre, terminales marítimos, almacenamientos y producción de sustancias peligrosas e hidrocarburos, tanto de carácter estatal como privado. Dichos procedimientos industriales producen emisiones contaminantes, siendo de público conocimiento los episodios de contaminación que ponen en riesgo la salud de las personas, del ecosistema y del medio ambiente, sin que exista un proceso para evaluar el impacto en la salud de los habitantes, para realizar una planificación y un procedimiento de vigilancia de los elementos contaminantes. Tengo. Se advierte que las autoridades no han elaborado instrumentos de gestión que definan los estándares ambientales para la protección, recuperación y purificación de los suelos contaminados que permitan identificar las zonas de riesgo a través de una planificación territorial. Desde la creación del parque industrial, los habitantes han visto dificultada e impedida la posibilidad de dedicarse a actividades económicas que por años fueron el sustento de las familias de la zona, como son la pesca y la agricultura, así como las actividades turísticas afectadas por la industrialización sin responsabilidad. Así como el Plan Regulador Intercomunal y sus sucesivas modificaciones permitieron que las zonas industriales crecieran hasta colindar o incluso superponerse con la zona habitacional, privilegiando las actividades productivas y económicas sobre la calidad de vida de las personas. Esta zona es la capital energética de Chile. Sin embargo, no cuenta con un hospital con condiciones para atender a la población. El agua se consume contaminada, hay problemas en las napas y en el alcantarillado y no existe un catastro o registro de cantidad de personas enfermas. Existe dificultad para atribuir responsabilidad de las empresas contaminantes debido a una razón normativa. Las estaciones de monitoreo no son suficientemente robustas como instrumentos para dotar de conocimiento e información a las autoridades y no miden los componentes orgánicos volátiles como el benceno, sileno, tolueno y etilbenceno. Los problemas asociados a la regulación de la contaminación pasan por falencias en la materia normativa y de fiscalización. Muchas de las empresas no han sido sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental o lo han hecho a través de evaluaciones parciales, por lo cual no existe información de fácil acceso respecto a cuántas operaciones sin resolución de calificación operan en la zona. La normativa es insuficiente, antigua y lejos de los estándares internacionales.
y los procesos de priorización de las normas han sido lentos e insuficientes. Hay poca información sobre los compuestos orgánicos volátiles y los compuestos orgánicos persistentes y ausencia de una norma primaria de calidad para arsénico. No obstante, respecto a los episodios de contaminación ambiental desarrollados en junio del 2022, la Seremía de Salud llevó a cabo un conjunto de acciones junto a los Seremis de Educación, Desarrollo Social, Transporte y Telecomunicaciones, a la Delegación Presidencial y a la Gobernación Marítima. Como estrategias para combatir la contaminación interior y exterior de las salas de clase, se levantaron diagnósticos e inspecciones para detectar situaciones de riesgo. Se solicitó apoyo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a ESVAL para revisar alcantarillados en las escuelas afectadas. Se instaló una oficina territorial de fiscalización y se solicitó el retiro de purificadores de aire que emitían ozono y no contaban con protocolos de mantención. Se evaluaron gases ambientales y fuentes móviles para la evaluación de emisión de contaminantes. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, se destaca la coordinación asumida por la Seremía de Salud y de Medio Ambiente para tomar decisiones ante la inmediatez de los eventos, que se tradujo en la aplicación de planes operacionales en las industrias, además de solicitar informes de los responsables de ingresos y egresos de los compuestos volátiles en la bahía. El informe de Contraloría emitido el 2 de mayo del 2022 estipuló las siguientes causales de la contaminación en la bahía: ausencia de norma de la calidad de suelos que mida el contenido de cobre, arsénico, plomo y cadmio, falta de estaciones de monitoreo de calidad para el dióxido de carbono, ozono y óxido nítrico, ausencia de procedimientos para evaluar el impacto que el material particulado fino respirable genera en la población, evidencia de un gasto superior a 80 millones entre los años 2010 y 2020 en consultorías encargadas a la Superintendencia del Medio Ambiente y ausencia de la normativa respecto a arsénico respirable y de los compuestos orgánicos volátiles. Durante el transcurso de la comisión, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un plan destacando entre las medidas inmediatas la coordinación interinstitucional, la activación de planes operacionales de las empresas, fiscalización de las empresas y escuelas y suspensión de clases por 4 días. Entre las medidas en desarrollo, la creación de una nueva red pública de monitoreo de calidad de aire, la instalación de cromatógrafos de gases, el impulso a la disminución de actividades y emisiones de compuestos orgánicos volátiles, inicio del procedimiento de la actualización de los planes operacionales de 20 industrias del cordón industrial y la dictación del decreto de alerta sanitaria, y entre las medidas a largo plazo, la formalización del Comité de Transición Socioecológica Justa, la creación de la norma de compuestos orgánicos volátiles para benceno, de una norma secundaria de calidad de agua para la bahía, de una norma primaria para la calidad de arsénico y la actualización de la norma de emisión para fundiciones y termoeléctricas. Recomendaciones. 1. Innovar en los mecanismos de medición de contaminación y contar con la información adecuada y actualizada es el primer paso. 2. La creación y dictación de nuevas normas primarias que regulen el material particulado como el benceno, sileno, tolueno y etilbenceno. 3. Urgente necesidad de dictar normas primarias sobre agua debido a la alta concentración de plomo encontradas en jaiba y productos del mar, así como de suelo que regule el contenido de cobre, plomo, arsénico y cadmio. 4. Revisión de las normas de calidad primaria para plomo en el aire, para el monóxido de carbono, ozono, para la protección de aguas marinas y estuarias aptas para las actividades de recreación. Normas de calidad secundaria de aire para anhidro sulfuro, normas de emisión para regulación de contaminantes asociados a descargas de residuos líquidos en aguas marinas, continentales superficiales, norma de emisión para centrales termoeléctricas y las de emisiones para fundaciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico. 5. Establecer lineamientos o directrices para la evaluación de proyectos en la zona en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. 6. Destinar recursos para cubrir la brecha crítica existente para el normal funcionamiento del Hospital Adriana Cousiño de Quintero y adaptar los perfiles profesionales y técnicos a la realidad y requerimientos de la zona. 7. Que las empresas contaminantes paguen las patentes en las comunas donde tienen sus plantas productivas y donde se encuentra la mayor cantidad de sus trabajadores. 8. Las autoridades ambientales y las de salud deben elaborar o mejorar las normas de mitigación ambiental a fin de que las empresas involucradas puedan mitigar los daños ambientales causados especialmente el que se provoca a las personas.
9. El Estado debe hacerse cargo de desarrollar estudios sobre el comportamiento de los contaminantes en el organismo humano. 10. Realizar el cambio de uso de suelo de las hectáreas que quedan disponibles en el parque industrial de acuerdo a la planificación estipulada en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. 11. Y último, avanzar hacia la utilización de elementos como el hidrógeno verde para generar energías limpias y reducir las emisiones del territorio. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, diputada Bello, por el informe rendido a la honorable sala. Le ofrezco la palabra a continuación a la diputada Marisela Santibáñez y se prepara el diputado Nelson Venegas. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como Estado era necesario realizar los esfuerzos posibles para determinar dónde están las responsabilidades de las emisiones en zonas de riesgo. Concón, Quintero, Puchuncaví fueron víctimas de episodios graves de contaminación que llegaron incluso a la alerta ambiental del MinSal. La Comisión ha aportado con aprobar conclusiones y proposiciones respecto del historial de actividades industriales, así como los procesos productivos responsables de las emisiones. Sin duda, sus conclusiones y proposiciones van a contar con mi apoyo y van a contar con mi voto a favor. Sin embargo, presidente, la situación de Quintero y Puchuncaví continúa siendo crítica. Hay pobladores en este minuto movilizados en torno a la desalinizadora. Entre 30 a 70 niños han sido enviados diariamente intoxicados a sus casas. Las alertas sanitarias medioambientales han dejado en evidencia la urgencia de abordar las condiciones estructurales que existen en nuestro sistema. Y me voy a permitir decirle que yo he estado en contacto con los mismos hombres que están en el mar protegiendo a su gente. Y es terrible. Señor presidente, hoy estamos desnudando una verdad que lamentan día a día y los habitantes de nuestro país, y el Estado cuenta con muy pocas capacidades para dar respuesta a los problemas ambientales que hoy viven las zonas de sacrificio, las mal llamadas zonas de sacrificio. Esta incapacidad, presidente, hoy permite que cientos de niños y niñas vean suspendidas sus clases y afecta su calidad de vida, afecta su salud. Esos niños, esas personas, no son sacrificables. Todas las personas en Chile tienen un derecho humano para vivir en un lugar y en un entorno saludable, presidente. Y como Estado tenemos que darles esa garantía, presidente. Me encanta cuando me escucha. Respuestas de aquello no van a ocurrir ahora. Si no empezamos a tomar acciones ahora, ¿cuándo, señores diputados y diputadas, a través suyo, presidente? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que comience una seguidilla de niños enfermos? ¿Que comience una seguidilla de niños volviendo a sus casas por consecuencias irreversibles? ¿Tendremos que contar con números de personas fallecidas para intervenir? Si las consecuencias directas de las actividades industriales que se realizan en las zonas las tuviese que vivir quienes se llevan las ganancias de las empresas, yo le aseguro, presidente, que ese problema se habría solucionado hace muchísimo tiempo, si fueran los hijos de los grandes empresarios. Espero, señor presidente, que el trabajo de esta comisión resulte en acciones concretas, que se realice de ahora en adelante. Hasta entonces, hasta que los niños y niñas de Quintero, de Puchuncaví, cumplan el sueño de ver terminada esa zona como zona de sacrificio. Ahí estaremos presionando para que se convierta esto en realidad. He dado mucho tiempo de mi vida, presidente, y espero que me esté escuchando, mucho tiempo de mi vida a los niños de las zonas de sacrificio. Fui parte, presidente, usted es del norte. Presidente, usted es del norte, ¿verdad? He estado en Antofagasta, este polvo te mata. He estado en Caimanes, donde la gente tiene 11 veces más estrés que los santiaguinos, presidente. Todo esto por las empresas que no saben hacer su trabajo respecto a los residuos minerales. Por Puchuncaví, por Quintero, pero especialmente por los niños, que el día de mañana podrían ser una Rafaela, es que voy a votar a favor. Muy bien, muchas gracias, diputada Marisela, por su intervención. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Nelson Venegas y se prepara Andrés Lonton. Muchas gracias, señor presidente.
quizá una de las inequidades más complejas que puede existir es precisamente la inequidad territorial. Porque la inequidad territorial es la que señala que donde uno nace es como va a estar determinado el resto de los días de su vida. Y eso es absolutamente injusto porque no tiene ni siquiera que ver con el mérito de cada cual, sino que simplemente el lugar donde uno nace o donde se cría. Y si hay un epicentro de la injusticia territorial, seguramente sea Quintero y Puchuncaví, donde generaciones de niños y de niñas, y no solo de niños y de niñas, sino que de gente que vive en ese lugar, ha tenido que vivir bajo la cruenta contaminación de distinto tipo y de distinta naturaleza. Han sido muchos los contaminantes que han existido y a veces, por ejemplo, se trata de singularizar a propósito del tema con Codelco o la fundición Ventanas. Sin embargo, son cerca de 20 empresas las que existen en ese lugar, la mayoría, por no decir casi todas, de carácter privada, y que generando grandes utilidades se han instalado como si ese fuera un lugar escogido para ser contaminado. Y cuando hablamos de un lugar escogido para ser contaminado, no hablamos de un espacio físico, no hablamos de tierra, hablamos de la gente que vive en ese lugar. Esta comisión que tuve el honor yo de presidir, se la tomó con mucha agudeza, profesionalismo y transversalmente tuvimos la capacidad de llegar a grandes consensos y acuerdos porque aquí lo más importante era tratar de definir cuál era la situación concreta que se vivía. Por eso que de verdad es un extenso informe, son más de 112 páginas, donde nos involucramos respecto de la normativa ambiental, respecto de las empresas existentes, respecto de los distintos tipos de contaminantes que existen, de los productos químicos que lamentablemente hoy día aún no son regulados en nuestro país, siendo que son absolutamente atentatorios contra la salud de nuestra gente y donde, por supuesto, estamos todavía muy atrasados. Esta comisión tuvo la capacidad de generar grandes consensos porque entendemos que por sobre la distinta posición política e ideológica que tenemos, siempre lo que tiene que prevalecer es la salud, la integridad y sobre todo la dignidad de nuestra gente. Sin embargo, no es la primera comisión que trabaja en este sentido y eso es lo doloroso, señor presidente. Ya desde la década del año 2000 en adelante existen un montón de accidentes de esta naturaleza que han generado distintas comisiones de investigación. Ya han existido recursos de protección que han sido fallados y que le han dado la razón a la gente que vive en ese lugar. Por no decir otra cosa, por ejemplo, en el año 2019 ya había existido una comisión que había llegado ya prácticamente a los mismos consensos y conclusiones que ahora. Y en el año 2011 también había existido una comisión a propósito de los hechos donde se habían contaminado y se habían enfermado y se habían intoxicado niños y niñas del Colegio La Greda. Pero tal como se señaló recién, parece que estas conclusiones, parece que estas comisiones investigadoras no quedaran más que en palabras. Y es ahí donde nuestra gente se desalienta y vuelve a desconfiar en la capacidad ejecutiva de nosotros para hacer que el trabajo que desarrollemos tenga efectivamente una concreción real en sus vidas. Es de esperar que las conclusiones a las cuales hemos llegado y donde hemos tomado varias medidas y recomendaciones por fin se hagan cargo del problema. Porque hace un tiempo atrás se cerró, por ejemplo, la Fundación Ventana y todos creían que ese era el principal motivo y generador de los problemas. Pero como señalé anteriormente, era la que quizás era la más fiscalizada. Hoy día existen 20 empresas, por lo menos privadas, que ni siquiera tienen que tener resolución de calificación ambiental, porque son empresas que existen antes de que se dictara la Ley General de Base del Medio Ambiente y su respectivo reglamento. Por lo tanto, no tienen un sometimiento a una normativa que los obligue. Y aquí hay una aspiración donde yo espero que el día de mañana seamos capaces de verdad de hacer posible que a través de una ley que se está discutiendo y que va a llegar luego acá, seamos capaces de que también tenga efecto retroactivo esta calificación ambiental. Y ahí veremos de verdad si queremos más a nuestra gente o queremos por sobre todas las cosas la productividad. Porque por supuesto la productividad es importante, pero la productividad es menos importante que la salud, que la vida y que la dignidad de nuestra gente, de nuestros niños y de nuestras niñas. He dicho, señor presidente.
Muchas gracias, diputado Venegas. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Andrés Lonton y se prepara Claria Zagardía. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que primero rescatar el ánimo de la comisión. La mayoría de las conclusiones fueron concordadas de acuerdo a la crisis que está viviendo Quintero y Puchuncaví, pero hubo un punto que sí nos dividió y yo creo que va a ser variar la votación que podría haber sido unánime. Y tiene que ver con destacar ciertos aspectos que pareciera ser se han realizado de buena manera por parte de este gobierno. Y cuando uno ve los hechos, ve que las intoxicaciones siguen siendo en números alarmantes. Más de 1000, dicen algunos, según las cifras, en Quintero y Puchuncaví. Han tenido que suspender clases, presidente, en vez de suspender el funcionamiento de las empresas. Siguen los varamientos de carbón en las playas de Quintero y Puchuncaví. Entonces, presidente, cuando se dice que ha habido una gestión acorde a lo que está pasando en la zona, la verdad es que es cosa de ver las noticias, ir a Quintero y Puchuncaví y darse cuenta que la verdad es que la realidad no ha cambiado mucho de un tiempo a la parte. Se dicta la norma de benceno, que es uno de los compuestos orgánicos volátiles que al parecer están provocando estas intoxicaciones en dicha zona. Pero resulta que la norma no entra en vigor ahora, va a entrar en vigor, en vigencia, en un año más. Y mientras tanto, ¿qué se va a hacer? No, se va a implementar el plan para. Y mientras tanto siguen intoxicándose niños, niñas y muchas familias que quedan con patologías permanentes en el tiempo. Entonces, presidente, lo que tiene que hacer el gobierno de manera urgente es actualizar la normativa. Uno podría decir tan simple como eso. No, no es algo simple, presidente, pero se debería haber iniciado desde el día 1. Se dictó la de benceno. La de benceno debería entrar en vigencia ahora ya. La norma primaria para calidad del aire para arsénico. Norma secundaria de calidad ambiental para la protección de aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero y Puchuncaví. Actualizar normativa que lleva 20 años sin ser actualizada, presidente. Empresas que no tienen resolución de calificación ambiental, porque la norma entró en vigencia en el año 96. Por lo tanto, no se puede fiscalizar como corresponde, porque la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley, presidente? Para poder hacer una fiscalización mucho más exhaustiva, porque tú puedes hacer 500.000 fiscalizaciones, pero si no tienes la normativa actualizada, ¿qué vas a hacer? Amarras de brazos y piernas a quienes tienen que cursar las multas correspondientes si es que efectivamente hubiera una norma que lo regulara. Y lo otro respecto a los recursos, presidente. ¿Qué pasa con el hospital de Quintero? El Adriana Cousiño. Están trabajando con lo justo, como si fuera un hospital como cualquier otro. Y la verdad es que la falta de insumos, de especialistas, de infraestructura es evidente, presidente. Y eso tiene que abordarse desde el punto de vista de los recursos. Resulta que en la capital energética de Chile pasa el 95% de la energía que llega a nuestros hogares por esa zona, presidente. Pero tiene que vivir con esas externalidades negativas todos los días de su vida. Y no es una prioridad, presidente, y debería convertirse en una prioridad nacional Quintero y Puchuncaví. Presidente, yo creo que por esas razones, lisa y llanamente por esas razones, no vamos a aprobar el informe de la comisión investigadora, porque estos informes tienen que ser hechos de manera imparcial, para efectos de instar a las autoridades a que cumplan con su objetivo. Hay un informe de Contraloría larguísimo, presidente, que habla de la evidente descoordinación y falta de comunicación que hay entre la Seremi de Salud, Seremi de Ambiente, con superintendencias. Y eso tiene que ser corregido, es parte de la modernización que tiene que tener el Estado para responder de buena manera a la situación que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví, que siempre decimos no da para más, pero nos seguimos enterando por los diarios y cuando vamos a la zona
de los episodios de intoxicación y pareciera ser que es algo normal ya, algo que ya no impacta. No hubo intoxicación en Quintero y Puchuncaví. No es noticia. Pero resulta que para la gente que vive allá no es solo una noticia, es una tragedia, presidente. Así que le exigimos a las autoridades que estos informes, que van acompañados de recomendaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, que se invierta lo que se tenga que invertir, que se modernicen las estaciones de monitoreo. Pero de una vez por todas, presidente, tenemos que tener una normativa que responda a estándares internacionales, aunque el salto sea muy grande, aunque las empresas tengan que invertir para adecuarse. Y ahí concuerdo, por su intermedio, con el diputado Venegas, la salud está por sobre todas las cosas. Y tenemos que aprender a equilibrar el desarrollo con la salud de las personas. Y si los países progresan, presidente, es porque precisamente tenemos a la gente gozando de buena salud. Presidente, yo me voy a abstener de este informe de la comisión investigadora por lo señalado, presidente, pero también destacar el ánimo en general, casi en su totalidad, respecto del informe, del buen ánimo y las medidas que creo que son relevantes para que este gobierno, así como fue igual de crítico cuando eran oposición, sean igual de críticos ahora cuando son gobierno. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Lonton. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Clara Zagardía. Gracias, señor presidente. Señor presidente, fui parte de esta comisión investigadora Quintero, Puchuncaví y Concón, en donde pudimos escuchar a distintos actores involucrados en esta situación tan compleja para quienes viven, trabajan en esta zona contaminada. Lamentablemente no hemos aprendido de los hechos y acontecidos anteriormente, como fue las intoxicaciones de los años 2011 y 2018, a raíz de varios eventos masivos de intoxicaciones generados principalmente en escuela, afectando a niñas, niños y adolescentes, a funcionarios y profesores de las escuelas existentes en las localidades mencionadas. Si bien es cierto, en estos últimos eventos de contaminación, nuestro Gobierno ha tomado una serie de acciones que apuntan a corregir la matriz del problema y a encontrar soluciones de fondo para las comunidades que han sufrido los efectos de la contaminación ambiental durante décadas. Sin embargo, no han sido suficientes, por lo que debemos seguir trabajando para que esas familias, esos niños, niñas y adolescentes puedan vivir en un lugar libre de contaminación. Si bien los episodios de contaminación se relacionan mayoritariamente a la contaminación en el aire, no obstante se ha podido constatar la comisión investigadora que existe una urgente necesidad de dictar una norma primaria sobre suelo y agua, debido a la alta concentración de plomo que se ha encontrado en productos de mar, así como también en animales, vegetales y plantas. En la comisión también se recibió un informe de la Contraloría General de la República, el cual fue claro en establecer que el Servicio de Evaluación Ambiental no cuenta con lineamientos, directrices o guías de evaluación de proyectos o actividades a fin de atender las características propias de la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, y los impactos acumulados y sinérgicos que pueden ocurrir en ella con ocasión de la ejecución de proyectos nuevos o modificación de los existentes. En razón de aquello, resulta imperiosa la actualización de guías de evaluación de impacto ambiental y el establecimiento de instrumentos que lleve a homologar criterios en razón a los proyectos y actividades que se ejecutan en la zona. El sistema de evaluación de impacto ambiental no está facultado para hacer una revisión sobre los proyectos industriales, que
comenzaron a desarrollarse en la Bahía de Quintero previo a la creación de toda normativa de evaluación ambiental. Y en razón de ello, varias empresas no están sometidas a esta exigencia, siendo sus medidas de control muy distintas, ya que se instalaron antes del año 1996. De esta manera, con una fiscalización, creación de normas de protección ambiental, tanto para suelo, agua y aire, evidentemente mejoraría la calidad de vida de las personas, que se elevaría al estándar a todas las industrias o empresas que deben acatar por el bienestar de todos y todas. Es de señalar que necesitamos no que desaparezcan las empresas, sino que las empresas cumplan con los estándares de proteger el medio ambiente, la salud de las personas y sobre todo de los niños, adolescentes, jóvenes, también adultos mayores. Entonces, es imperioso que podamos avanzar en la sustentabilidad del medio ambiente y que se apliquen normas que deben ser dictadas por este Congreso. Digo que aprobaré esta comisión investigadora y espero que se dé lugar a las recomendaciones que en ella hemos hecho. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo más inscritos. Muy bien, por el resto del tiempo le ofrezco la palabra al diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. He estado escuchando con mucha atención las palabras que me antecedieron y veo que en las bancadas de derecha, presidente, se habla con mucha pasión defendiendo a los niños y niñas, a los adultos mayores, a las familias de Quintero Puchuncaví que se han visto afectadas gravemente por la contaminación. Pero no veo lo mismo cuando se trata de votar materias de medio ambiente. El proyecto de ley, nuestro proyecto de ley, que cierra las termoeléctricas a carbón, aprobada por esta Cámara de Diputados, está en la Comisión de Energía del Senado, en donde está la exdiputada y hoy día senadora Paulina Núñez, o sea, una militante de Renovación Nacional, y perfectamente podría ponerlo en tabla y no lo ha puesto en tabla. Entonces, pedirle a través suyo, presidente, a las bancadas de derecha que hablen con sus aliados en el Senado para que lo pongan en tabla y se cierren las termoeléctricas a carbón que están generando contaminación y envenenamiento por metales pesados en muchos lugares de nuestro país. Hay otro proyecto que también envenena los campos, otro proyecto que pretende impedir que se envenenen los campos con pesticidas peligrosos. Ese proyecto, que también es nuestro, está en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que preside el honorable diputado Coloma. Y cuando se trata de votar materias ambientales en esta misma sala, a pesar de las palabras que hoy día se han vertido en favor de las familias de Quintero Puchuncaví, han votado en contra. Cuando se votó el proyecto de humedales urbanos, votaron a favor de las inmobiliarias. Y cuando se trata de las salmoneras, votan a favor de las salmoneras, aunque estén destruyendo los ecosistemas en el sur. Entonces, es importante la coherencia en política, que se pongan los votos donde se ponen los discursos. Y yo espero que cuando llegue a esta sala, y espero que llegue a esta sala, un proyecto de ley para que todas las empresas contaminantes se tengan que evaluar con los estándares del sistema de evaluación de impacto ambiental, que quedaron exentas porque no fue retroactivo, voten a favor de que se revisen todos los sistemas productivos de esas empresas contaminantes. Y cuando llegue a esta sala la posibilidad de equiparar las normas de emisiones a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque en Chile tenemos normas súper permisivas, más permisivas que las que tienen en China, que ya son permisivas. Nosotros tenemos peores. Cuando lleguen esos nuevos estándares a esta sala, se recuerden de las palabras que se vertieron en este momento sobre Quintero Puchuncaví, en un informe que no es vinculante. Cuando no es vinculante, se vuelven ecologistas. Y cuando es vinculante, se vuelven antiecologistas.
Yo espero coherencia, presidente, y por supuesto lo primero es poder aprobar este informe que en algo conduce las materias que tienen que, o las medidas que se tienen que tomar para que en algún momento Quintero y Puchuncaví puedan respirar aire limpio y los niños, niñas y adolescentes no tengan que pagar con su salud las utilidades de las empresas. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado González. No habiendo más inscritos, en segundo lugar corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del Gobierno relacionados con la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios y la participación que en ello pudiere caber al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado Leonardo Soto. Muy buenas tardes, honorable Cámara. En nombre de la Comisión Especial Investigadora, encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios y la participación que en ello pudiera caber al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, paso a informar, según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas, y planteo las conclusiones y recomendaciones que fueron aprobadas. Consideraciones y conclusiones aprobadas por la Comisión. Las conclusiones aprobadas fueron elaboradas por los diputados señores Leonardo Soto Ferrada, don Gonzalo Vinter y las diputadas señora Daniela Serrano, Lorena Pizarro y Marcela Riquelme, que constituyeron el voto de mayoría de esta comisión. Me referiré, por lo extenso de su parte considerativa, a comentar solo sus aspectos principales, a pedido también de algunas parlamentarias. Primero, que tal y como consta en el acta número 2 de la comisión, en relación con el artículo 313 del reglamento de la Cámara de Diputados, inciso séptimo, el objeto de esta Comisión Especial Investigadora número 4 fue el siguiente: reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios y la participación que en ello pudiera caber al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, en especial, investigar eventuales irregularidades en el otorgamiento de beneficios penitenciarios concedidos a los comuneros mapuches José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y Celestino Córdoba Tránsito. Segundo, considerando el mandato legal específico otorgado a la Comisión, no es posible, en base a los antecedentes tenidos a la vista durante el desarrollo de esta y las exposiciones recibidas por cada uno de los invitados, establecer responsabilidades políticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ni tampoco del Servicio de Gendarmería de Chile de la actual Administración, en la concesión de beneficios intrapenitenciarios a los condenados comuneros mapuches José Tralcal, Luis Tralcal y Celestino Córdoba. Lo anterior, esta conclusión, se basa en que los tres condenados, objeto de análisis por parte de esta comisión, tal y como consta, recibieron los beneficios intrapenitenciarios correspondientes a traslados al Centro de Educación y Trabajo durante la administración anterior, particularmente durante el año 2020. Por tanto, es imposible configurar responsabilidad política alguna de la administración actual del Gobierno respecto de decisiones tomadas en el anterior Gobierno en el año 2020. Con fecha, en efecto, con fecha 29 de julio del año 2020, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear,
suscribió la resolución exenta número 3925, en virtud de la cual se determinó que debido a la falta de programas educacionales con enfoque intercultural, la participación de actividades educacionales no sería requisito para la postulación a beneficios intrapenitenciarios. E instruyó además el mismo director de Gendarmería el año 2020 que la huelga de hambre pacífica no puede ser considerada una falta disciplinaria que impida la concesión de beneficio intrapenitenciario. Si bien los condenados habían desarrollado huelgas de hambre el año 2020, que es una falta grave de conformidad a lo dispuesto por el decreto número 518 de reglamento penitenciario y que además era un obstáculo a la obtención de beneficios intrapenitenciarios, en base al nuevo criterio contenido en la resolución exenta 3925 de julio del año 2020 del mencionado director de Gendarmería del gobierno anterior, se estableció expresamente que la huelga podría ser ponderada como huelga pacífica y no susceptible de sanción disciplinaria, y es lo que efectivamente ocurrió en estos casos particulares. Las autoridades de Gendarmería de la época del gobierno anterior, conforme al principio de especialidad, aplicaron estos nuevos criterios de ponderación que permitieron a los condenados mencionados comuneros mapuches optar a los beneficios intrapenitenciarios de traslado a centros de educación y trabajo durante el año 2020. Sobre otro tema también impugnado o cuestionado en la comisión, referente a las salidas y otros beneficios intrapenitenciarios concedidos a los condenados objeto de esta comisión durante el presente año 2022 de este Gobierno, incluyendo la participación de los consejos técnicos penitenciarios. Cabe hacer presente que en el año 2020 los condenados ya habían sido trasladados a los centros de educación y trabajo y durante el presente año, año 2022, se le había concedido beneficios de salida dominical y salida trimestral. En el caso de los permisos de salida trimestrales y dominicales concedidos a los condenados Tralcal Coche, Tralcal Quidel y Celestino Córdoba, durante el año 2022, y esta es la conclusión del informe, puede concluirse, en base a los antecedentes tenidos a la vista y a la exposición de los invitados, que estos beneficios de salida temporal contaban con informes favorables por parte de la mayoría de los miembros de los respectivos consejos técnicos y la jefatura de los centros penitenciarios. Al evaluar la situación, estimaron fundadamente, en el parecer de ellos, que los condenados habían demostrado avances efectivos en sus procesos de reinserción social, por lo que la decisión de otorgar estos beneficios aparece completamente ajustada a la normativa vigente. Sobre este punto, la exposición del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, como los antecedentes y exposiciones recibidas en la comisión, son coincidentes en que la adopción de estas decisiones como resoluciones administrativas por parte de Gendarmería no interviene de ninguna forma al Ministerio de Justicia. Tampoco le corresponde dar órdenes directas al director nacional de Gendarmería o a cualquier funcionario de Gendarmería en relación a estas decisiones, porque la aplicación y o interpretación del reglamento penitenciario no permite que se puedan inmiscuir en la decisión de cada jefe de establecimiento penitenciario de conceder o no permisos de salida u otros beneficios intrapenitenciarios. En consecuencia, estos beneficios de salidas otorgados a los 3 comuneros mapuche se han otorgado en cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto número 518 y previo informe favorable de los correspondientes consejos técnicos de los penales en que cada uno estaba. Respecto de las irregularidades en los informes de los consejos técnicos de Gendarmería, que han aprobado los beneficios intrapenitenciarios a los condenados Córdoba y Primos Tralcal, y de supuestas presiones indebidas a funcionarios de Gendarmería en el proceso de concesión de permiso de salida al medio libre y otros beneficios intrapenitenciarios, no se encontraron antecedente alguno durante el desarrollo de la comisión que pudiesen llevar a esta comisión a concluir la existencia de las mismas. 5. Luego, acerca de si los condenados cumplían o no con los requisitos de un determinado periodo de condena para los efectos de acceder a beneficios y o salidas intrapenitenciarias y el cómputo de los mismos, se pudo concluir que estos fueron calculados de manera correcta por la justicia, es decir, por los mismos tribunales que
establecieron su privación de libertad como condena a los delitos que habían cometido. 6. Analizada la competencia y la habilitación del exdirector de Gendarmería, señor Cristian Alvial, para dictar la resolución exenta 3925 del año 2020, se obtuvo el pronunciamiento del señor Contralor General de la República mediante el dictamen número 278-512 del 18 de noviembre del año 2022, en pleno desarrollo del trabajo de esta comisión. En este dictamen, si bien se establece que la dictación de la resolución exenta 3925 se encontraba dentro de las facultades del exdirector de Gendarmería, también se establece por el señor Contralor que se mantiene un evidente conflicto normativo con el Reglamento Penitenciario número 518 de 1998, especialmente en relación a la consecuencia de la huelga de hambre sobre la postulación a los beneficios intrapenitenciarios. Claro, porque la citada resolución 3925 señala expresamente que la huelga de hambre de un interno de cualquier recinto penitenciario desarrollada en forma pacífica no es susceptible de consecuencias disciplinarias, mientras que el reglamento penitenciario del año 98 establece que las huelgas de hambre son faltas graves al régimen interno penitenciario y, por tanto, impiden la concesión de dichos beneficios por falta de buena conducta del interno postulante. Claramente hay una contradicción entre esta resolución 3925 dictada en el gobierno anterior con el reglamento penitenciario, que es mucho más general, que es del año 98. Bueno, la Contraloría General de la República zanja la controversia normativa en favor del reglamento penitenciario número 518, en base a su mayor jerarquía normativa reguladora y no de simple aplicación como es la mencionada resolución, concluyendo claramente que no corresponde que las instrucciones de la resolución 3925, referidas a la huelga de hambre, altere la naturaleza y consecuencia de una conducta regulada expresamente en el reglamento vigente como una falta grave a la disciplina interna. Concluye el dictamen del señor Contralor con una instrucción precisa a Gendarmería, en cuanto a que desde la fecha de dictación del dictamen, es decir, de noviembre del año pasado, Gendarmería deberá abstenerse de continuar aplicando la mencionada resolución 3925, cuestión que esta Comisión Especial Investigadora respalda completamente y espera su aplicación inmediata y sin objeciones por parte de Gendarmería de Chile. En esto hubo unanimidad. Se tiene presente para ello que, en virtud de las reglas generales del derecho administrativo, todo acto administrativo, como el que hizo el Contralor para resolver esta controversia, rige hacia el futuro, no siendo admisible una aplicación retroactiva o hacia el pasado del dictamen sobre decisiones ya adoptadas por Gendarmería. 7. Respecto a la eventual responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a los beneficios intrapenitenciarios que otorgan dentro de su competencia los alcaides de recintos penales, directores y demás autoridades de Gendarmería de Chile. El señor Contralor claramente indicó que Gendarmería, de acuerdo a su ley orgánica, es un órgano que se define como centralizado y, por lo tanto, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Actúa con la personalidad jurídica del fisco, depende del Ministerio de Justicia y con él se relaciona para los efectos de su actuación. Sin embargo, hay ciertas competencias específicas y que se le entregan por la ley con un amplio rango de discrecionalidad al director nacional de Gendarmería y, a su vez, por delegación a los directores regionales de Gendarmería e incluso a los directores de los centros penitenciarios. Por ello, cuando se dicta un reglamento para la administración de los recintos penitenciarios o después se dicta una resolución que hace aplicación de ese reglamento, lo que hace la autoridad es ir acotando ese margen de discrecionalidad para actuar de la manera más reglada posible. Es decir, esa dependencia que tiene Gendarmería respecto de esta competencia específica no queda comprendida dentro de una eventual posibilidad de que el superior jerárquico, que sería el ministro, le pudiera dar órdenes directas al director nacional, y eso por aplicación de otra norma legal que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. En consecuencia, y siguiendo el dictamen del señor Contralor sobre
este punto que era de competencia específica de la comisión investigadora, el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios otorgados dentro de la competencia de la autoridad de Gendarmería, dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios que correspondían respecto a estos 3 condenados, no puede generar responsabilidad política alguna para las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ni siquiera están en condiciones de dar órdenes o sugerencias directas a los consejos técnicos o a los directores de los centros penitenciarios. Por lo anterior, se hacen las siguientes propuestas específicas como conclusión de esta comisión. Primero, proceder a implementar una reforma al reglamento de establecimientos penitenciarios para incorporar las modificaciones que resulten necesarias a la luz del dictamen 278-518 de la Contraloría General de la República, en el marco que ordena aplicar el marco normativo internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales, la adecuada y estricta ejecución de las penas impuestas por la justicia y el debido respeto de todo interno al régimen carcelario. 2. La reforma señalada deberá establecer una mayor ponderación del informe psicosocial que ello exige para acceder a los beneficios intrapenitenciarios por los condenados, particularmente tratándose de condenados por crímenes graves. La resolución que concede el beneficio penitenciario deberá siempre ser fundada y hacerse cargo de los fundamentos de un informe psicosocial negativo. 3. Se sugiere considerar la creación de establecimientos de recintos penales especiales y regímenes y programas carcelarios especiales que recojan las características distintas de la cultura y cosmovisión religiosa de los condenados pertenecientes a pueblos originarios, con el objeto de evitar y prevenir conflictos con los condenados que no pertenecen a esos pueblos indígenas y a la vez facilitar el trabajo de custodia de los funcionarios de Gendarmería. 4. Para terminar, adoptar las medidas administrativas y reglamentarias que fueran necesarias para prevenir todo tipo de presiones sobre los funcionarios de Gendarmería a los cuales les corresponde la custodia y concesión de beneficios intrapenitenciarios a toda clase de condenados en las cárceles chilenas. Votaron a favor de estas conclusiones las diputadas señoras Lorena Pizarro, Marcela Riquelme y Daniela Serrano, y los diputados señores Leonardo Soto, Héctor Ulloa y Gonzalo Vinter. En contra lo hicieron los diputados señores Sergio Bobadilla, Daniel Lilayú, Andrés Lonton y Leonidas Romero, y se abstuvo el diputado señor Gaspar Riva. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto, por la cuenta de la comisión investigadora. A continuación le vamos a dar la palabra al diputado Andrés Lonton. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Presidente, aquí estamos hablando de 3 personas que fueron condenadas por un crimen horrendo, que le quitó la vida a una pareja de ancianos, el matrimonio Luxinger-Macay, presidente, y fueron condenados estas 3 personas a 18 años de cárcel. Estuvieron pocos años en prisión, presidente, cuando empezaron a gozar de beneficios, de a poco. Se trasladaron al CET y después del CET, del Centro de Educación y Trabajo, se les dio el beneficio de la libertad condicional. Revocado, además, en algunos de ellos, presidente. Pero se trasladaron al CET, al Centro de Educación y Trabajo. Presidente, ¿cuál es el problema en el otorgamiento de estos beneficios? Que previo al otorgamiento hubo actos intimidatorios, de amenazas hacia los funcionarios y hacia la población para efectos de poder ser beneficiarios de estos beneficios intrapenitenciarios, presidente. Y eso claramente el reglamento de los establecimientos penitenciarios no lo permite. Y ahí faltó una supervigilancia de la ex ministra de Justicia, de fiscalizar de que estos elementos intimidatorios no condicionaran la entrega de beneficios intrapenitenciarios. Entre medio, la visita de un asesor
de la Subsecretaría de Justicia a Celestino Córdoba, días antes de que se le otorgue este beneficio, presidente, como arreglando todo para efectos de que esto pudiera entregarse. Entonces, presidente, yo me quiero remitir primero a la letra C del artículo 78 del reglamento de beneficios penitenciarios, de establecimientos penitenciarios, que establece las faltas graves, menos graves, etcétera, y que eso obviamente que impide poder ser merecedor de un beneficio intrapenitenciario. Y resulta que estas personas no solamente habían intimidado a funcionarios, estaban en huelga que no era pacífica, en una resolución que además invalidó después Contraloría, y además habían amenazas y un nulo reconocimiento del delito. Reconocimiento del delito que es fundamental, presidente, dentro de lo que establece el mismo reglamento de beneficios penitenciarios. El artículo 97 dice que es fundamental informe psicológico que dé cuenta de la conciencia del delito, para evitar la instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficios, y que estos se otorguen con el fin, una vez que se demuestren avances efectivos en su proceso de reinserción social. Y resulta, presidente, que el Consejo Técnico, que sesionó y solamente por simple mayoría estuvo de acuerdo con esta medida, el jefe técnico, es decir, la persona que realizaba el informe psicosocial, uno de ellos, dice que no había disposición al cambio, que no había cuenta de la conciencia del delito ni el mal causado con su conducta. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué se le otorga el beneficio? Por la discrecionalidad, por las amenazas, por la intimidación, porque previamente hay actos de violencia, presidente. Es lo mismo que pasó en Angol. Entonces, cuando dicen, no, es que se cumplió con todos los requisitos legales. Porque esa discrecionalidad, presidente, no puede ser entendida y no puede validar un acto cuando previamente hay intimidación, hay amenazas y hay actos de violencia. Y ahí es donde la autoridad tiene que actuar. Y la ex ministra de Justicia no actuó, no hizo nada, no investigó, validó, habían amenazas, incluso cambiaron a la que realizaba el informe psicosocial de estas personas. La cambiaron por amenazas, porque estaba amenazada por los cercanos, por la familia. Entonces, ¿en qué condiciones, presidente, una persona se va a atrever a emitir una resolución o un informe negativo cuando detrás peligra tu vida? Es muy difícil, presidente. Entonces, por eso hay elementos que no pueden faltar. Y estos elementos no estaban presentes, presidente. Entonces, cuando uno ve el informe que, por su intermedio, el diputado Soto presentó, es como si nada hubiese pasado. Nada. O sea, todo pasó según las reglas, según la normativa. Eran personas que estaban reinsertadas, personas pacíficas, que habían reconocido el mal causado, el delito. Bueno, nada de eso pasó. Ejercieron una presión tal dentro de la cárcel y fuera de la cárcel para lograr un efecto político en un gobierno que en un comienzo, les recuerdo que hablaba de presos políticos. Y ellos, presidente, resulta que, ¿qué dicen días anteriores a que se le otorguen los beneficios penitenciarios? Los primos Tralcal, estoy hablando, intrapenitenciarios. A pesar de la condena política a lo que nos enfrentamos por el atentado Luxinger-Macay de 18 años de prisión, hemos asumido esta condena en represalia por levantar los procesos de recuperación territorial de nuestro sector, ya que hemos sido condenados por una declaración obtenida bajo tortura de un falso testigo. Entonces, es evidente que no se cumplen los requisitos del artículo 97, presidente. Es evidente. Entonces, existiendo estos hechos con esa certeza, presidente, hay, tras bambalinas, a puertas cerradas, al parecer, una negociación política para otorgar este tipo de beneficios. Y esto es un modus operandi. Igual que pasó en Angol. En Angol fue exactamente lo mismo. Amenazas, personas intimidando fuera de la cárcel, amenazas al alcaide de muerte. Recordarán la frase con el lienzo en su casa: linda tu casa, linda tu familia, te tenemos en la mira. Entonces, ¿qué autoridad puede resistir esas amenazas cuando la autoridad central, que es la jefatura, que es el ministerio, no ejerce un control de supervigilancia y fiscalización para que estas cosas no ocurran?
y protege no solamente la vida de las personas que están afuera y que se pueden exponer de nuevo a personas que cometieron un delito brutal, sino también a Gendarmería, a los funcionarios que están adentro. Entonces, obviamente, presidente, cuando uno lee el informe, por su intermedio el diputado Soto, que dice, en su primer punto, proceder a implementar una reforma al reglamento, bla, 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 la adecuada y estricta sujeción de la pena impuesta por la justicia y el debido respeto, no dice mucho de respecto a lo que pasó. Se sugiere considerar el establecimiento de recintos penales especiales y regímenes y programas carcelarios especiales que recojan las características distintas a la cultura y cosmovisión religiosa, adoptar las medidas administrativas y reglamentarias que fuesen necesarias para prevenir todo tipo de presiones. Por ahí nos empezamos a acercar. Ese punto, yo, presidente, por su intermedio, lo rescato, lo valoro, pero es insuficiente. Porque para que este tipo de cosas no se produzca, presidente, como ocurrió ahora en Angol, que siguen bajo amenaza y secuestro las personas ahí, presidente, se tienen que acabar este tipo de beneficios bajo la amenaza y el riesgo de que la vida de las personas sufra algún tipo de atentado. Entonces, presidente, nosotros vamos a rechazar este informe porque no hay ningún tipo de reconocimiento de la instrumentalización de este beneficio previo a amenazas de muerte, atentados incendiarios en Angol y en el caso de los primos Tralcal y Celestino Córdoba, ante una huelga, amenazas y una participación y un no reconocimiento de un delito brutal que le quitó la vida a una pareja de ancianos y que dejó una familia viviendo un sufrimiento permanente en el tiempo, ante además una situación de impunidad que se ve reflejada ante un gobierno que prefiere llegar a acuerdos políticos con personas que cometieron delitos tan brutales como los que estamos viendo en esta comisión y no proteger a las víctimas y a quienes tienen que tener prioridad en nuestro país, que son precisamente aquellos que están expuestos. Gracias, diputado Andrés Lonton. A continuación le damos la palabra al diputado Leonardo Soto. Adelante, diputado Soto. Muchas gracias, señor presidente. Me tocó presidir la comisión investigadora número 4, que tenía que informar acerca de antecedentes relativos a actos de gobierno, particularmente el Ministerio de Justicia, respecto de irregularidades en la entrega de beneficios penitenciarios e intrapenitenciarios a 3 comuneros mapuche que fueron condenados a penas privativas de libertad por graves delitos. Se refiere a los comuneros mapuches José Tralcal, Luis Tralcal y Celestino Córdoba. La objeción que hizo la oposición el año pasado tenía que ver con varios beneficios que recibieron. Uno, cuestionaron los tiempos que habían permanecido privados de libertad durante el proceso y decían que tenían beneficios de salida o de atenuación de sus penas privativas de libertad sin cumplir con los requisitos mínimos de reclusión. Se probó a través de los tribunales que los condenaron de que estaban bien calculadas y ponderadas los tiempos de privación de libertad y los tiempos de entrega de beneficios. Segundo, se cuestionó que habían sido trasladados a los centros de educación y trabajo, que son centros penitenciarios abiertos, que son claramente con un régimen penitenciario mucho menos estricto, al centro de educación y trabajo de Vilcún y también al de Victoria, sin tener los requisitos para aquello. La verdad que se probó que el año 2020 fueron trasladados a esos centros de educación y trabajo, el año 2020 en el gobierno anterior, y ellos impugnaban o cuestionaban a la ministra de Justicia de este gobierno. No tiene nada que ver, presidente. Y por último se cuestionó la entrega de beneficios intrapenitenciarios, como salidas dominicales, como salidas trimestrales, que son mecanismos normales de salidas transitorias a personas que están condenadas, diciendo que lo habían obtenido bajo amenazas, bajo acciones intimidatorias, bajo presión al sistema de gendarmería. La verdad, presidente, que esas presiones nunca se probaron y sí se acreditó que habían tenido una huelga de hambre y probablemente la huelga de hambre habría incidido en algunos beneficios.
pero existía una resolución, la 3925 del Ministerio de Justicia, que decía que la huelga de hambre no puede ser impedimento para entregar beneficios penitenciarios. Esa resolución la dictó el gobierno anterior, el Ministerio de Justicia de Hernán Larraín, por lo tanto no había ninguna responsabilidad. Gracias, diputado Leonardo Soto. A continuación, le damos la palabra a la diputada Gloria Navellán. Se prepara la diputada Lorena Pizarro. Muchas gracias, presidente. La verdad es que escuché atentamente y leí el informe que se acaba de leer respecto de esta comisión, pero hay partes que no se leyeron. Por ejemplo, las dudas que subsisten. La primera de ellas dice que durante las 10 sesiones celebradas en la comisión investigadora no logró acreditarse ni aclararse de parte de Gendarmería de Chile ni tampoco de la ministra de Justicia respecto de por qué se terminó cediendo con consejos técnicos extraordinarios a las presiones ilegítimas realizadas por los internos y por las siguientes orgánicas radicalizadas, las cuales, presidente, me imagino que a todos ustedes les sonarán conocidas. La CAM, Coordinadora Arauco Mañeco, la UAM, que es Huaychanauca Mapu, a las cuales pertenecen los primos Tralcal, Resistencia Mapuche Lafkenchi y Resistencia Mapuche Mayeco. Me imagino que les suena porque se adjudican los atentados de la zona. También hay propuestas a futuro que tampoco se leyeron. Ni Gendarmería de Chile ni el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe ceder a las presiones ilegítimas realizadas por internos condenados por graves delitos, etc. El Estado debe actuar con prontitud, urgencia y celeridad para resguardar a los funcionarios de Gendarmería de Chile que son amenazados. No resulta aceptable que se hable de presos políticos. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no se pueden desentender de los graves hechos de violencia y las presiones ejercidas por condenados por delitos graves. Se debe dejar sin efecto la resolución exenta 3925 del Director Nacional de Gendarmería que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la norma vigente. Por lo tanto, dice aquí entre comillas, la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias. Eso es lo que se propone eliminar. No corresponde bajo ningún aspecto que legal o reglamentariamente existan discriminaciones arbitrarias en el trato hacia las personas privadas de libertad. Claramente, estos seres de luz que están presos, especialmente en Angol, tienen beneficios especiales respecto del resto de la población penitenciaria. ¡Basta ya! Gracias, diputada Gloria Navellán. Le damos la palabra a la estimada diputada Lorena Pizarro. Se prepara la diputada Claudia Mix. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quisiera señalar es que me tocó ser parte de esta comisión especial investigadora. Quiero decir que hubo 9 sesiones en las cuales se invitó a todas las propuestas de los distintos sectores que componíamos esta comisión. Quiero agregar además que entre los invitados e invitadas estuvieron presentes asociaciones de funcionarios de Gendarmería, autoridades ministeriales, representantes de la sociedad civil y en la última sesión el Contralor General de la República. Quiero decir que el eje central de esta solicitud de comisión especial investigadora era el artículo 3925, artículo firmado bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y siendo su ministro de Justicia Hernán Larraín. Y fue bajo este artículo que se inició el otorgamiento de estos beneficios intrapenitenciarios. Quiero agregar algo además. Se nos explicó por las asociaciones de funcionarios y funcionarias, pero particularmente por el Contralor, todo lo que tiene que ver con la legalidad de la entrega de estos beneficios. ¿A alguien le parece que vamos a tener coincidencia con algunos entre nosotros en algunos sectores? Porque a ellos les da mucha rabia
que se diga presos políticos mapuches, y a mi juicio lo son. Por lo tanto, no es la discusión que voy a dar acá. Lo que voy a poner en el centro es lo que se dijo y se emanó del informe aprobado por la Comisión, no el informe propuesto por los sectores de la derecha que no fue aprobado. Entonces, efectivamente, para eso son las comisiones. Quiero decir que quien más clara fue la exposición fue del señor Contralor. Primero señala que el artículo 3.925 efectivamente debe ser revisado y no lo reconocen como tal. Pero a continuación señala algo. Cuando se otorgaron los beneficios, estos estaban bajo el cumplimiento de la norma del momento. Por lo tanto, no existió ninguna ilegalidad, porque la norma era clara y no había consulta a la Contraloría. Es más, el Contralor señala en la comisión que esto no es retroactivo, por lo tanto, cualquier análisis debe hacer hacia adelante. Señala también en relación a las huelgas de hambre, que aquí lo deben recordar quienes fueron parte de esa comisión, que la huelga de hambre también hay pronunciamientos internacionales avalados por el Colegio Médico, donde señalan la libertad de decisión de quienes las ejercen. Y señala el señor Contralor que, por lo tanto, se debe revisar aquello que no infringe violar los derechos de las personas que recurren a esta forma de manifestación. Porque finalmente, nos guste o no, es una forma de manifestación histórica, que quienes resistimos a la dictadura tenemos absoluta certeza cuántas huelgas de hambre tuvimos que hacer para avanzar un poco, por lo menos, en detener el exterminio que se estaba cometiendo contra el pueblo. Lo otro que quiero señalar, que me parece muy importante, es lo que señala, y lo señaló además quien le correspondió presidir la comisión, en relación a algo que también se argumentó mucho, que tenía que ver con que ellos no asistían a programas educativos que son condiciones para otorgar estos beneficios. Pues el señor Contralor textual dijo: es dable concluir que ante la falta de programas educativos de orientación intercultural, la participación en actividades educacionales de los reclusos no es una conclusión necesariamente obligatoria, porque si no existe en el sistema penitenciario, obviamente no lo pueden hacer. Y en relación a las amenazas y a todo este clima que señala por su intermedio el diputado Lonton, nunca se comprobó, ni siquiera los representantes de Gendarmería lo señalaron. Sin embargo, se insistió siempre en lo mismo. Pido seriedad, porque cuando vamos a una comisión vamos con seriedad a trabajar lo que allí se nos encomienda. Por último, quiero señalar lo que también dice el señor Contralor respecto a Gendarmería. Por su ley orgánica, es un órgano que se define como no centralizado y que, por lo tanto, hay ciertas competencias específicas que se le entregan con un amplio rango de discrecionalidad al director nacional de Gendarmería y, a su vez, por delegación a los directores regionales o incluso a los directores de centros penitenciarios. Entonces, no puede haber intervención de la autoridad política del momento, porque si lo hace la ministra o el ministerio, que sea lo que está ocurriendo, está infringiendo la norma. La autonomía absoluta de Gendarmería de Chile se debe respetar. Y quiero decir algo muy importante. A mí me parece que cuando hablamos del derecho a estos beneficios, me gustaría también que se pusiera en el centro cómo se otorga libertades a los genocidas violadores de derechos humanos de Punta Peuco, no obstante habiendo una resolución del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputada Lorena Pizarro. Punto de reglamento, diputada Navián. Presidente, me parece que acá todos nos debemos respeto. Entonces, ¿sabe, presidente? ¿Cuál es el artículo del reglamento, diputada? Presidente, 133. Ya.
Le damos la palabra a la diputada Claudia Mix. Se prepara la diputada Emilia. Gracias, presidente. No participé de la comisión investigadora, pero sí tuve, diría yo, el honor, junto a la diputada Emilia Nullado y al diputado Boris Barrera, de acompañar la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y las negociaciones que tuvo en el año 2020 con el exministro Larraín y con su subsecretario Valenzuela. De hecho, hablábamos a diario con ellos. Y recuerdo un par de palabras incluso que pronunciaba el ministro Larraín en ese entonces. Decía, el diálogo siempre es el mejor camino. Y creo reconocer en la actitud que tuvo el ministro, con 100 días de huelga del Machi, por supuesto, de estar dispuesto a otorgar beneficios, incluso con un levantamiento bastante notorio en otras cárceles, incluso en Angol y en otros lugares. Pero yo me tomé la palabra, presidente, porque creo que después de escuchar al diputado Lonton a través suyo, dije, pero ¿cómo? Estamos olvidando lo que pasó antes. 2 años importantes de negociaciones con estos presos que hoy día, si no han reconocido abiertamente que son responsables, en el caso al menos del Machi Celestino Córdoba, incluso apoyados por la Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche, que ellos dicen que a pesar de que él no lo ha reconocido, ha estado dispuesto a asumir el castigo que le ha puesto el Estado, lo mínimo con una autoridad ancestral es otorgarle los beneficios que corresponden. Nos tocó ser garantes con la diputada, no solo nosotros, para que nos suene como medio poco objetivo, ¿no? Les quiero recordar que estuvo Sergio Mico representando el INDH, estuvo el presidente regional del Colmet y estuvo también un representante de la Oficina Regional de la ONU de Derechos Humanos. Por tanto, había bastante testigo de lo que estaba ocurriendo ahí, los acuerdos que se estaban llegando. Entonces me llama la atención que traten de responsabilizar a este gobierno en la toma de medidas y de beneficios penitenciarios que ya venían tomados desde antes, incluso con los mismos involucrados. Por eso me llama muchísimo la atención. Pero también tomándome en las palabras de la diputada Pizarro, efectivamente la vara no se ha medido de igual manera. Tenemos a presos acusados por lesa humanidad, por genocidio, y tienen beneficios que de verdad avergüenzan. Y viven en condiciones que también avergüenzan, porque al menos cuando nos tocó entrar a la cárcel de Angol con el diputado Barrera, los presos estaban durmiendo en el suelo. No tenían baño, no tenían agua, en plena pandemia. Entonces, por favor, ¿de qué beneficios estamos hablando? Fue una situación bastante compleja. Terminamos viendo al Machi en el hospital de Nueva Imperial. Entonces, por favor, yo creo que era necesario recordar estos episodios porque las cosas sucedieron así. Solemos olvidar lo que ha pasado. Y la historia no comenzó en marzo del 2022 respecto a los permisos carcelarios, tanto de los hermanos Trancal como en el caso del Machi, pero tampoco seguramente van a terminar con este gobierno porque son derechos resguardados y establecidos también. Así que yo quería, Presidenta, hacer ese recordatorio, que no es menor, porque sí ha existido ese diálogo siempre permanente de las autoridades políticas con los presos, particularmente estos que se han nombrado, porque hasta ahora, Presidente, hasta ahora, en el caso del Machi Celestino Córdoba, todavía no pueden demostrar que efectivamente estuvo involucrado. Muchas gracias. Gracias, diputada Mix. Le damos la palabra a la diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Efectivamente, varios parlamentarios tuvimos la oportunidad de ser garante en estos acuerdos que se establecieron, el diputado Boris Barrera, Carol Cariola y Claudia Mix, porque era necesario plantear en aquella oportunidad, posteriormente de los 107 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, incorporar la variable cultural.
y esta debió haberse aplicado en base al convenio 169. Sin embargo, nos encontrábamos que el reglamento penitenciario no lo incorporaba. Por esa la disposición que tuvo el señor ministro de aquel entonces, Hernán Larraín, de poder escuchar a las universidades, a las comunidades, de escuchar a las voceras del Mache Celestino Córdoba y también a quienes estaban en huelga de hambre en Angol. Creo que esa gran labor que él inició debió también continuar el actual gobierno, pero sin embargo nos encontramos con parlamentarios que desconocen el convenio 169, que se han olvidado por los procesos que tuvieron que pasar su administración, como lo hizo el exministro Larraín. Por tal razón, creo que aquí no se da responsabilidades políticas a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, tampoco a Gendarmería, porque esta resolución lo único que hace es reconocer la variable cultural del Mache Celestino Córdoba y así también de quienes se encuentran privados de libertad y además incorporar para sus beneficios el no ser considerado que eran todos obligados a que tenían que ir a estudiar, por lo tanto ellos también tenían la posibilidad de no hacerlo. En eso se concretó, por lo cual esperamos que se siga avanzando, que hayan normativas legales que deban modificarse y aplicarse en favor de las comunidades y no hacerlo de manera restrictiva como muchos quieren aquí, que están de acuerdo de rechazar, pero sin embargo todas las propuestas de futuro son restrictivas, discriminatorias y que no avanza en derecho de los pueblos indígenas, que en este caso quienes están privados de libertad siguen teniendo el derecho humano que se le debe respetar. ¿Por cuál razón? Creo que es importante reconocer aquello. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le damos la palabra por los últimos 8 segundos que le corresponden al diputado Miguel Mellado. Solo quiero aclararle a la izquierda que los primos Chalcal y Celestino Córdoba son asesinos. Asesinaron al matrimonio Lucic en Marcay. Fueron... Por no haber más inscritos, pasamos a la siguiente comisión. Finalmente corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno, especialmente lo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Puesto Interno y otros entes fiscalizadores en relación con la prevención, fiscalización y protección de la seguridad y orden público ante la criminalidad, el robo de madera en la zona Macrosur durante los últimos 4 años, así como también las acciones conjuntas de los organismos del Estado para la prevención, tal como lo indica la Comisión Investigadora número 9. Para la discusión de este informe se entregará 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado Eric Aedo. Adelante, diputado. Muchas gracias, vicepresidente. Antecedentes generales y competencia de la Comisión Investigadora al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación. El mandato de la Comisión Especial Investigadora se originó en una solicitud presentada por 64 diputadas y diputados en conformidad con el artículo 52, número 1, letra C, de la Carta Fundamental y el 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el 313 del Reglamento de la Corporación, la que fue aprobada en sesión de sala número 41 del 5 de julio de 2022. La referida petición se fundamenta en los siguientes puntos. Una arista del conflicto que existe en la macrozona sur es el robo y circulación ilegal de madera en las carreteras, lo que es muy grave, toda vez que el Estado no solo no se ha hecho cargo de perseguir el resultado de la cadena de comisión de delito, sino tampoco de su origen. Lo anterior se advierte en la falta de fiscalización y sanción de un ilícito que representa un volumen de $100 millones al año en robo. 2. El volumen de madera robada, la periodicidad con que se comete el delito, la falta de fiscalización y persecución hacen presumir que, al menos en algunos casos, estamos frente al crimen organizado
cuyo foco por parte del Ministerio Público no puede estar centrado en la individualidad, sino más bien en un fenómeno conjunto, sumado a la alta conflictividad de la zona, que hace aún más complejo el fenómeno. 3. Es indispensable saber cómo se han fiscalizado en terreno el transporte y comercialización de la madera y cuáles son las querellas que han sido presentadas en torno a esta temática. 4. También es necesario revisar el actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de las coordinaciones desplegadas en la macrozona sur y el trabajo conjunto realizado para combatir el delito de robo de madera. 5. Finalmente, una de las demandas de la ciudadanía en el sur apunta a la inacción del Estado, frente a lo cual la Cámara de Diputadas y Diputados tiene la responsabilidad de velar para que las instituciones cumplan con las funciones que les corresponde por mandato constitucional y legal. A la luz de los antecedentes expuestos, se solicita crear una comisión especial investigadora abocada a investigar los actos del Gobierno, especialmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y otros entes fiscalizadores en relación con la prevención, fiscalización y protección de la seguridad y orden público ante la criminalidad y los efectos del robo de madera en la macrozona sur durante los últimos 4 años, así como también las acciones conjuntas de los organismos del Estado para prevenir estos hechos. La Sala, junto con autorizar la creación de la comisión investigadora, acordó otorgarle un plazo de 90 días para cumplir su cometido, pudiendo constituirse para el desempeño de su mandato en cualquier lugar del territorio nacional. Dicho plazo expiró el 7 de noviembre del 2022, pero posteriormente fue prorrogado hasta el 30 del mismo mes. Conclusiones y recomendaciones aprobadas por la Comisión. 1. En cuanto al rol de las policías. Número 1. Para abordar una labor más eficaz, los equipos dedicados a investigar el robo de madera deben ser reforzados con profesionales como ingenieros forestales, contadores, expertos tributarios, geógrafos, entre otros. Por consiguiente, el Estado debería dotar a estas instituciones de un presupuesto acorde a la exigencia que pesa sobre ellas para investigar este tipo de delitos. 2. En el caso de la Policía de Investigaciones, se recomienda dotarla con recursos que permitan reforzar el trabajo policial, como por ejemplo, facilitar el transporte aéreo autónomo e inmediato de los equipos interdisciplinarios a las zonas que sean requeridas, con tiempos de reacción reducidos en comparación con el cuadro actual, permitiendo el despliegue de equipos policiales especializados, BRILAC, BRICO, VIPE, por ejemplo. 3. Tratándose de carabineros, deben contar con la información de inteligencia y el equipamiento y tecnología necesarios para conocer los horarios, las rutas de transporte del material robado, como asimismo el origen y el destino de la carga. Se recomienda además que la institución implemente un sistema de rotación de los efectivos policiales que han estado destinados mucho tiempo en un determinado territorio, porque la permanencia prolongada puede facilitar las prácticas de corrupción en que se vean involucrados los integrantes de Carabineros de Chile, sin perjuicio de la coacción o amenaza de la que pueden ser víctimas. 2. Respecto del Ministerio Público. Primera recomendación, la investigación debe apuntar no solo a la persecución penal, sino también, y dada la complejidad del fenómeno, a comprender el modelo que utilizan las organizaciones criminales involucradas en este ilícito. 2. Han pasado más de 20 años de la reforma procesal penal, por lo que resulta del todo prudente una evaluación respecto de cómo ha funcionado esta institucionalidad, máxime considerando la situación de inseguridad que actualmente vive el país y en particular la macrozona sur, con una criminalidad cada vez más organizada y compleja. Dado este contexto, la Comisión llegó a la conclusión de que se necesitan más fiscales para la zona afectada por el robo de madera y también que sean fiscales especializados. Lo anterior requiere una modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público solo para efecto de contar con más fiscales, ya que para la contratación de personal de apoyo o de profesionales especializados que puedan aportar a la investigación desde la perspectiva técnica, solo se requiere inyectar más recursos. 3. Otro aspecto importante
dice relación con revisar la distribución del personal del Ministerio Público, pues la descentralización no está operando en este organismo. Cuarto, por último, también se sugiere que el Ministerio Público implemente un sistema de control interno y de rotación de los fiscales una vez finalizadas las causas, porque la permanencia prolongada puede facilitar las prácticas de corrupción en que se vean involucrados los integrantes del Ministerio Público, sin perjuicio de la coacción o amenaza de la cual pueden ser víctimas. En lo tercero, apoyo logístico y tecnológico para una mayor y mejor fiscalización. En el número 1, debe dotarse a los distintos organismos, Fiscalía, Policía, Servicio de Impuestos Internos, Aduana, CONAF, del equipamiento tecnológico que les permita una adecuada fiscalización en terreno y el cruce de información entre sí y con las empresas del rubro para establecer, comillas, sellos de buena madera que permita mejorar y uniformar la trazabilidad del origen de la madera. Dentro de dicho equipamiento hay que considerar la adquisición de cámaras, drones, software, etc. Segundo, tanto el Servicio de Impuestos Internos como CONAF deben contar con equipos especializados y exclusivos o con dedicación exclusiva para fiscalizar en terreno los aserraderos clandestinos y la corte ilegal, valiéndose para ello de herramientas tecnológicas, la georreferenciación, por ejemplo, como es el caso de 32 aserraderos clandestinos ubicados entre las comunas de Cañete y Los Sauces, en un radio de 90 kilómetros y que nunca han sido fiscalizados. Los planes de manejo de CONAF deben estar expresados en volumen de madera más que en hectáreas y debe existir una mayor coordinación con el Servicio de Impuestos Internos a fin de dilucidar si la información que contiene el plan de manejo respecto del volumen de madera extraída guarda o no relación con las facturas emitidas. En lo tercero, asimismo, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas debe poner en marcha un plan de fiscalización enfocado en el lavado de activos y en la persecución de la denominada, comillas, ruta del dinero. Este plan de fiscalización debe ir acompañado de una debida coordinación con las policías, pues los fiscalizadores que no tienen un rol persecutor del delito, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas, no pueden enfrentarse a bandas del crimen organizado que eventualmente atenten contra su vida o integridad física. En definitiva, las policías son las llamadas a proporcionar el debido resguardo para que las instituciones mencionadas u otras puedan cumplir con su rol fiscalizador. Cuarto, en el marco legislativo, se necesita un marco legal más robusto, acorde con la ley que sanciona la sustracción de madera, que ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, por eso mismo existen altas probabilidades de que las bandas de crimen organizado, que hasta ahora se han dedicado al robo de madera, empiezan a emigrar hacia otros rubros para seguir lucrando. Robo de animales, vehículos, robo de cobre, etc. En razón de lo anterior, es menester avanzar en la tramitación de otros proyectos de ley que se encuentran pendientes, como por ejemplo el de inteligencia, infraestructura crítica y el que tipifica y sanciona la usurpación, pues la sustracción de madera se inicia con la posesión ilegítima de terrenos. Quinto, otras recomendaciones. En lo primero, fortalecer la contrainteligencia y la probidad, considerando que el crimen organizado procura corromper la institucionalidad pública. De ahí la necesidad de pesquisar la actuación de las policías y de organismos como el Servicio de Impuestos Internos y la propia CONAF. Dada la magnitud del negocio ilícito, no se puede descartar que en algunas instituciones públicas la corrupción, creo que estamos viviendo un tiempo que esto hace todo el sentido, ¿no? No se puede descartar que en algunas instituciones públicas la corrupción esté instalada y por ello el Estado debe estar muy atento ante eventuales casos de corrupción que podrían estar vinculados a un negocio ilegal de estas características. 2. Debe prestarse atención no solo al robo de madera,
sino también a la tala ilegal de bosque nativo, sobre todo en predios fiscales de gran envergadura, situados especialmente en las regiones de los ríos y de los lagos, y que está íntimamente ligada a la producción ilegal de leña. Sobre el punto, el Ministerio de Bienes Nacionales debe ejercer un rol fiscalizador más activo. En relación con lo anterior, se propone que CONAF calcule periódicamente la cavidad del bosque nativo, utilizando para ello tecnología satelital avanzada, con lo cual se evita destinar recursos humanos para cumplir en terreno tal objetivo. Tercero, por último, se recomienda impulsar una modificación legal que permita a la Dirección General de Crédito Prendario vender o rematar de forma rápida los camiones y la maquinaria decomisada, y que los recursos obtenidos puedan destinarse a organismos encargados de perseguir el crimen organizado de robo de madera. Es cuanto puedo informar. Gracias, diputado Heriaedo. Como quedan 2 minutos para terminar la orden del día, vamos a dejar la discusión pendiente. Pero, sin embargo, vamos a someter a votación las 2 comisiones. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargado de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con el cumplimiento de las obligaciones legales que recaen en los órganos de la Administración del Estado en el monitoreo y control de las emisiones que motivaron la reciente alerta de emergencia ambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví. En votación, señores diputados y señoras diputadas. ¿Han votado todos los diputados y señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? Diputado Rey. Diputado Ibáñez. Diputado Orsini. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 61 votos, 1 en contra, 20 abstenciones. Aprobado. Sí. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir los antecedentes relativos a los actos de gobiernos relacionados con la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios y la participación que ello pudiera caber al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? Diputado Schubert, ¿votó? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 51 votos, 38 en contra, 7 abstenciones. Aprobado la comisión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.